Vamos a hablar de reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República y algunas de las reacciones que se evidencian desde diferentes sectores. Hoy vamos a hablar del sector hotelero, el sector de alojamiento, porque hay algunos logros que catalogan desde el sector se tienen con esta reforma tributaria, pero también hay puntos de preocupación. Y nos acompaña Juan Carlos Tirado, es el presidente de Cotelco Antioquia. Bienvenido, presidente, a esta mesa de Consejo de Redacción. Buenos días. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, presidente, hablemos sobre ese punto de preocupación que tiene que ver con esa exención que se tenía del IVA y que nuevamente ya queda incluida, lo van a tener que tener dentro de sus servicios de alojamiento. Sí, efectivamente es algo que veíamos venir porque el gobierno no se iba a quedar el ministro Campos sin poner el IVA a un sector que genera de manera importante. Lo que quisimos inicialmente es que nos dejaran un impuesto que fuera al principio del 5%, que nos llevaran progresivamente por 2 años, después al 10%, y tratar de que nos quedáramos en un impuesto diferenciado, que en el 2003 creo que lo tuvimos, pero no fue posible. Ahora, el impacto de la reforma tiene, a mi modo de ver, como 3 formas de evaluarlo. Sí. Tiene unos impactos positivos, que son estos que estamos hablando, de la exención de la sobretasa de la energía, que es muy importante y pesa muy duro en los gastos de la hotelería. El otro es la exención de renta, que la mantuvieron. Obviamente cambió, que estaba en ciertos rangos y cambió, pero por lo menos van a respetar los que ya se tenían, porque es una sentencia de la Corte que no podían modificar. Y van a mantener algo. Esos son como los positivos. Ahora, hay unos impactos de mucho riesgo, que tal vez el principal es el tema del IVA, que es lo que acabamos de decir. Sí. Presidente, eso quiere decir que cuando yo veo un hotel, de los registrados de ustedes, a mí me van a cobrar el IVA por mi alojamiento, que es del 19%. Y ese valor lo paga el usuario. Sí, efectivamente. Esa es una forma de verlo. Y es la más común que vamos a aplicar casi todos. Lo que pasa es que eso va a llegar a un momento donde las tarifas que la ciudad tiene ahora muy buenas, porque estamos en una época de muy buena ocupación, pues hombre, vendrá gente que no sea capaz de pagar el IVA, porque el 19% suma muy duro en una tarifa. Entonces hay algunas alternativas, por ejemplo, que algunos hoteles, si la ocupación empieza a bajar, pues tendrá que empezar a bajar tarifas o a pensar cómo hace una mediación de manera que no todo sea transferido al huésped. Esa es una posibilidad, que es la reducción del margen de utilidad de los establecimientos de alojamiento que pudiéramos tener en consideración. Ahora, ese IVA casi con seguridad que está previsto que se reduce entre el 5 y el 38% de los visitantes. Y hay una cosa muy compleja que es que en una encuesta que se llama la encuesta del gasto interno en turismo, que es el EGIT, definitivamente está muy claro que cuando aparezca el IVA se van a bajar más o menos unos 138.000 visitantes. Y eso es una derrama económica que vamos a perder, pero lo va a perder también el Estado, porque si no hay quien pague el IVA, pues obviamente no habrá recaudo. Pero son cosas que yo creo que dejaron de pensar en algún momento. Sin embargo, hay otro problema más complejo, creo yo, que ya nos ha abordado en todo Colombia y en muchas partes, en otros países, que es la informalidad. Poner IVA hace que los informales empiecen a no quererlo pagar y a buscar cómo hacer no facturar o hacer cobros en efectivo, en fin, hay muchas formas para hacerlo, pero eso nos va a afectar durísimo. Ahora, presidente, ese es un impacto grande para el sector del alojamiento, para el sector hotelero, pero el escenario está clarísimo. ¿Regresa el IVA o vendrá el IVA del 19%? Eso va a generar una menor ocupación. ¿Y ustedes qué están pensando? ¿Cuál es la estrategia? Ya en Cotelco Antioquia y Cotelco Colombia están conversando para saber si rebajan un poquito las tarifas, si generan unos planes de enganche para futuros hospedajes. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a reaccionar? Pues mira, yo quisiera antes de esto contarte que hay otros factores que no están definitivamente atados a la reforma que tenemos que pensar, porque va a ser en el tiempo del gobierno actual que tenemos que evaluar el IPC. Definitivamente el IPC, en este momento estamos en el 12 y pico, pero adicionalmente vienen los incrementos que han tenido los insumos para la hotelería, que pueden estar en lo que más utilizamos en aseo y alimentos por el orden del 20 y pico. Entonces, ese tema va a generar
un incremento muy alto en las tarifas probablemente y en los gastos de la hotelería. Entonces tenemos que evaluar qué son Claro, otros ya serían factores. dos cosas. Fuera de este Aparte de- sería los costos de IPC, Costos. que van a estar Sí. por encima del 12 de lejos. Sí. Lo que les mencionaba ahora de la encuesta de consumo interno en turismo, que va a bajar la gente porque está muy claro que la gente que gana menos de 2 salarios, las familias, generan el 50% de los viajes de turismo interno. El 50. El 50%. Y eso se va a caer. Y Buen esas dato. cosas son las que no hemos tenido en cuenta. Ahora, otro tema, la reforma laboral. Generar una hora adicional en la noche Viene. aumenta en 40.000 millones de pesos el gasto el gasto de la hotelería, de los establecimientos de alojamiento y hospedaje, porque nosotros somos intensivos en mano de obra, pero somos 24/7. Claro. De manera que ahí vamos a tener un gasto adicional, sin contar con que ya vamos a entrar en un tema de que ya la jornada no serán 48, sino 42. Dios. Eso empieza a generar otro gasto. Eso va a generar de alguna manera desempleo. Eso es inevitable, el Banco de la República lo ha dicho, no nos vamos a salir de eso. Ahora, ¿qué habrá en factores que podamos estimular? Que era tu pregunta. Yo creo que nosotros tenemos que pensar, como Antioquia y como Medellín, en traer más turistas. Hemos sido una ciudad privilegiada en el sentido en que nos han catalogado como la más innovadora y con muchos atributos. Somos una ciudad que está siendo muy visitada por extranjeros. Tiene una ventaja esto para nosotros, es que la TRM alta, desafortunadamente para el mundo puede que no sea lo mejor, pero para los extranjeros está siendo muy importante porque les sale muy económico llegar a Medellín. Entonces, traer más turistas significa que hay que tener infraestructura. Uno no va a ningún municipio de Antioquia si la carretera es mala y si al regreso llega y el carro al taller. Entonces hay que generar y mejorar las vías. El departamento lo tiene considerado. El invierno ha hecho que eso se dilate, que no se haga tan rápido, pero mejorar vías. Ahora, en Medellín, que es un reflejo pues, de lo que pasa en Río Negro, es la segunda pista del aeropuerto, será fundamental porque el aeropuerto de Río Negro está saturado. Entonces ese sería el tema que habría que hacer para que llegaran más turistas, la conectividad, mejorar la tecnología. Aquí hemos evolucionado mucho en la parte de tecnología en hotelería, pero hay que mejorar mucho más y tener consideración también porque ahí se vienen las OTAs, que es otro problema que después conversaremos. Presidente, un asunto a propósito de eso. Entonces, ¿ustedes creen que con el mercado internacional, que con la tasa representativa del mercado, con un dólar a 5.000 pesos, esos extranjeros pudieran ocupar lo que el mercado interno va a dejar de impactar? Es decir, como el mercado interno se va a disminuir por los altos costos y las familias van a perder la capacidad, no todas, pero muchas no podrán hacer hospedaje, no podrán hacer alojamiento y hacer turismo, esa atracción internacional pudiera llenar esos cupos. Yo creo que en gran parte puede ser. Lo que pasa es que aquí lo que estamos viendo es que el turista extranjero viene, va a copar esos espacios. Les cuento que hace unos 8 años el 4% de las ventas de hotelería eran para internacionales. Hoy estamos en Medellín probablemente en el sector del poblado casi en el 50%. Incluso hay épocas en donde está más. Tenemos el tema de los nómadas digitales. Eso ha hecho que se venga mucha gente a esta ciudad y seamos proclives a que esto funcione. Yo no sé si sea capaz de compensar, porque de todas maneras el turismo interno es muy importante. Ahora, hay una consideración compleja y es con el incremento del salario mínimo. El salario mínimo tiene unos riesgos muy altos porque cuando se sobrepasa en un 1% de lo que es el IPC, lo que hace son todos efectos negativos. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si tenemos los hoteles que empezar, que es lo que ocurre normalmente en el mercado, no en la hotelería, se baja, se aumenta el desempleo, de pronto empezamos a no tener los servicios tan eficientes ni tan buenos. Entonces todas estas cosas entran en una balanza donde si el turista extranjero llega y no encuentra un nivel de servicios como que el que podemos dar y que estamos dando muy bueno, pues empieza a no ser tan atractivo. Y un tema muy importante, el tema de la inseguridad en la ciudad. Ese afecta. Ahora, me falta contarles algo en lo que más pudiéramos trabajar, que es muy importante, sobre todo en el tema de impuestos nacionales, impuestos territoriales e impuestos nacionales. Locales también. Sí, los territoriales. Sí. Me refiero básicamente al predial y al ICA. Sí. Aquí hay un tema muy claro en la informalidad.
pero recuerden que lo que son establecimientos de comercio hotelero, en el millaje o milaje, tenemos el 14 o el 16. Salto. Y los apartamentos de vivienda turística siguen en el 9 y en el 11. Entonces, una de las cosas es, tenemos que hablar con la Secretaría de Ingresos o la de Hacienda para que empecemos a buscar cómo formalizar, porque eso no solamente hace que se duplique el ingreso o el recaudo, porque la informalidad hoy está tal vez en el 100 y pico %. Es decir, nosotros en el poblado tenemos 1.500 hoteles, 1.500 habitaciones probablemente, pero hay más de 1.500 apartamentos de viviendas turísticas, sumados a las residencias que se dedican al turismo, y eso es parte de la informalidad. Si nosotros tuviéramos un plan bien organizado con las entidades gubernamentales y departamentales y locales para hacer formalizar la infraestructura actual, no solamente la duplicamos en oferta, sino en recaudo, y eso sería muy importante estimularlo. Ahora, con la DIAN hay que trabajar el tema del IVA, porque todo esto deja de ser recaudo, que también es importante. Claro. ¿Usted cree, presidente, que esta determinación termina favoreciendo la informalidad? Usted ya nos mencionaba el impacto que el turismo informal ha tenido en el formal. ¿Esto podría incentivar que sea más común este turismo informal? Sí, definitivamente. Mira, la diferencia entre los formales y los informales es la ley de impuestos. Solamente eso. En la medida en que el IVA aparezca, que tengamos unas devaluaciones muy fuertes y un IPC muy alto, pues obviamente los que están muy dados a tener el turismo informal, porque en Medellín si hay algo que está progresando de manera, yo diría que anárquica y mal manejada, es el crecimiento de edificios para residencias o apartamentos turísticos, que no todos están bien controlados. Hay unos que sí, obviamente, y de hecho se están tratando de conformar algunas asociaciones, pero definitivamente sí se aumenta la informalidad. ¿Y qué está pasando con esos controles, presidente? Porque uno ve que, como usted dice, cada vez son más los edificios y a eso se le suman otras problemáticas sociales que todos conocemos, pues como la explotación sexual, exacto. Vicio, de todo. ¿Y qué pasa con esos controles? Eso tiene muchos, es largo, pero lo voy a contar resumido probablemente. Voy a hacer el intento. Lo primero es el Registro Nacional del Turismo. Hace tal vez unos 4 o 6 años, el Registro Nacional del Turismo se convirtió en un documento que tú lo sacas por internet y es muy fácil de sacar. El problema es que el gobierno determinó que el Registro Nacional del Turismo fuera emitido en el caso de Antioquia, por las cámaras de comercio y en otros departamentos. Pero ríanse de lo que les voy a decir, por favor, que me da pena de hacerlo al aire. Ya me estoy riendo. Pero Está haciendo la tarea, Paula, antes de que le cuente. Paula, reírse ya. Oiga, me demoré todo esto para el temor escénico. Pero ríanse con esto. El Registro Nacional del Turismo, si tú tienes un garaje con un lavamanos, lo puedes hacer pasar por un apartamento con ducha, porque es un documento no verificado. Y eso tiene un montón de dinero para que las cámaras de comercio lo hagan. Lo que nosotros necesitamos es que haya verificación de ese registro. Porque ¿qué pasó? Que se aumentó, se duplicó la oferta, porque uno piensa que tener Registro Nacional del Turismo te hace legal, pero no te hace legal. Porque yo puedo tener, o cualquiera puede tener un Registro Nacional del Turismo en un apartamento que no aporta el IVA, que no hace control sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que es fundamental hacerlo, que no hace el registro de migración. Nosotros sabemos que vienen turistas extranjeros muy buenos, pero tenemos unos turistas extranjeros que vienen a hacer desastres, no solamente con drogas y sexo, y ahora tenemos unos problemas muy grandes con la explotación sexual de indígenas. Si ustedes van por el sector del poblado, en una zona que ya conocemos como Rosada, que yo diría que es más bien casi que de luto, vemos sectores de 5 grupitos de 5 indígenas que van con sus bebés y esperan a que Policía de Infancia y Adolescencia recoja a sus niños y no van por ellos. Lo que tiene prevista la alcaldía es que reciben alrededor de 500.000 pesos diarios. Pero como es que hemos cambiado tanto en las generaciones, que yo soy de la generación de hierro y ahora se viene una generación de cristal, que es la que mencionan, hay cosas allí que yo veo que los valores no son tan buenos. Entonces consideran que tener sexo con una indígena es una experiencia. Y no.
No, somos capaces de controlarlo. Entonces, el Registro Nacional del Turismo es algo en que tenemos que trabajarle a nivel estatal, porque hay que hacer que ese documento sea verificado. Eso haría no solamente el control, sino que haría que se duplique la oferta, porque es que muchos de esos apartamentos de viviendas turísticas son formales, lo quieren hacer de manera adecuada, pero hay un porcentaje muy grande que no, y ahí es donde tenemos que trabajar. Presidente, pues todo este tema de la eliminación de esa exención del IVA nos ha llevado a ese panorama de la informalidad que vemos podría ser la más beneficiada con esa exención, porque se impulsaría pues por el tema de los precios, que la gente prefiera sitios donde le están cobrando simplemente más barato. Y ahí le quiero preguntar por el panorama de los glamping, todos estos alojamientos en zonas rurales que se ha incentivado y que también tienen que ver en muchos casos con la informalidad. Vea, el glamping tiene, mejor dicho, está en un limbo jurídico. Probablemente hay muy pocos que sacan una licencia para construirlos. Nada menos la Gobernación de Antioquia nos estaba pidiendo ayuda para determinar, porque encontraron glampings, teóricamente glamping, hechos en asbesto, fibrocemento, cancerígeno. No hay control, no tenemos las herramientas. Desde Cotelco nosotros estamos tratando, hemos sido quien lidera el tema de las normas técnicas. Sí. Entonces vamos a tratar de tener una. Pero el problema es que nosotros hemos sido capaces de tergiversar el concepto de glamping. El glamping básicamente es un camping con glamour. Pero entonces aquí nos dedicamos a hacer en cualquier hueco, en cualquier espacio de tierra, un espaciecito que adicionalmente los hacen y no tienen aire acondicionado. Entonces vos vas a tierra caliente y te encontrás un glamping y entras. Y te digo que si uno va a las 12 del día, puede quedar en 3/4 o término medio. Así es. Sí, listico. Asadito. Va uno quedando listo. Pero tiene otros problemas el glamping, que es que hay que contemporizar todo en una ciudad como esta que está empezando en un turismo, y para que no hagamos una gentrificación hay que tener cuidado. El glamping, lo mismo que muchas de las viviendas que no son formales y ortodoxas, no tienen control de ingreso de menores. Es que tú vas y alquilas eso allá y además cobran las tarifas que quieran, gracias a Dios, muy altas y muy buenas, y bienvenido para ellos. Pero es que tener eso sin control es muy complejo, entonces no hay normativa y estamos preocupados. Desde Cotelco estamos tratando de entrar un poquito en ese mercado para poderlo regular. Nosotros tenemos algunos afiliados que tienen glamping que lo quieren hacer bien. Pero sí, obviamente les falta toda la normatividad. Oiga, presidente, pero me deja así como preocupado con ese tema. O sea, el tema es de control. O sea, usted dice, mira, aquí puede ser esto, pero el tema es de control. Control para el ilegal, control para el que está haciendo informalidad. En Medellín, esta semana ustedes vieron las redes, la gente aterrada, pero me parece como si no vivieran aquí, aterrado por lo que está pasando en la 10. Que alguien, una señora, no sé si ustedes vieron en las redes, hizo una grabación y vio los indígenas que estaba hablando, bailando, donde estaba bienestar familiar, pero también le faltó que en la otra esquina había prostitución, le faltó que al frente hay 4 o 5 engorrados vendiéndote lo que necesites. O sea, ¿cómo han sido ustedes de juiciosos y la administración municipal de juiciosa también en atender las quejas de ustedes? O sea, realmente, seamos claros, falta control, falta autoridad. Total. ¿Qué nos falta? Miren, eso es un tema bien complejo. Ahorita le voy a hablar de la tríada del delito en ese tema, Sí, pero señor. le cuento... A las 10:30, hágale. Porque vamos a salir, hágale tranquilo, sin afán. Porque este tema es importante, este es un tema de ciudad. Venga, le cuento. Vea. Sí, señor. El tema de la informalidad, que es el que maneja todo esto, hace que resulten un montón de negocios que quieran ser el vil metal. Y ahorita le hablaba de la generación de hierro y la generación de cristal. Correcto. Donde después, si quieren, nos alargamos en eso, pero es que ahí el valor es el dinero. Tengo un profesor de la Universidad de Medellín que me dice, Juan, yo no sé qué hacer con los alumnos. Ellos, uno les dice, hombre, esto hay que hacerlo paso a paso, y dicen, no, profe, tranquilo, yo salgo de aquí, en 5 años tengo mi vida económica resuelta, como sea. El problema ahí es que la visión de la gente que estamos educando hoy ha cambiado, los valores han cambiado. La administración pública, ¿qué ha hecho? La alcaldía está haciendo trabajo. Lo que pasa es que no tenemos la suficiente herramienta para hacer los dientes. Incluso la ley está siendo corta.
Miren, los extranjeros llegan a un hotel y hacen desastres. Lo reportamos a Migración Colombia. Hay que poner un denuncio porque es obligatorio. Vaya pues, entre a la página y hágalo bien. Se demora uno, si le va bien, 4 horas. Si va físicamente allá, es complejo. Entonces, sin el denuncio no tienes nada. Cuando ese individuo comete una falta, cualquier agresión, O un daño, que es lo que un generalmente daño, pasa. un daño por X dinero, entonces hay que poner el denuncio. Pero la policía de turismo, hay 36 efectivos para todo Antioquia, para todo Medellín. 36 efectivos. Estuvimos reunidos con el general de la policía de la metropolitana, el anterior, el general Martín. Me decía: Juan, es un tema del Ministerio de Defensa. No tenemos capacidad de crecer en eso. Pero sí ha crecido el turismo, entonces hay que intentar que el Ministerio de Defensa le dé acciones a la policía normal para temas de turismo. Pero ya pusiste entonces, con poquitos efectivos que responden en la medida en que pueden, llega y tienes el denuncio, pero no obliga. Si lo pillan en flagrancia, lo pueden deportar. Si no, puede irse. Y la eficiencia de esto es que para cuando el individuo quiera regresar, no lo dejan entrar al país. ¿Pero para qué? Si ya hizo el daño. También hay un tema que se llaman los jueces de garantía, me parece. Sí, señor, así se llama, tal Sí. cual. Entonces uno habla con la policía, le dice: hombre, es que nosotros estamos cansados de capturar gente y llevársela a la URI o a donde sea, y lo sueltan. Pero el juez de garantía dice: es que si tú, policía, haces una detección, una detención indebida, cometes una sola falla, no puedo hacer nada. Entonces hay que mejorar también la parte en tema jurídico de la normativa para que eso funcione. Ahora, te repito, la alcaldía sí está haciendo, pero no aguanta la cantidad. Nosotros tenemos una mesa donde la directora ejecutiva asiste, creo que es cada mes, con la alcaldía. Hablan de los problemas del ruido, de los problemas de la prostitución, porque entonces está la guerra de las paisas con las venezolanas. Está ahora que se les metió en ese rancho, como dicen vulgarmente aquí, el tema de las indígenas, que no por su tamaño, pero son igualmente bravas en su proporción y hasta más. Entonces es un tema muy complejo de manejar y definitivamente sí tenemos que hacer algo, porque si no el turismo se nos va a desbordar a algo que no queremos, que es que nos digan que somos una ciudad específicamente de sexo y drogas. Y eso no lo queremos, porque sabemos que sí existe y en todas las ciudades pasa, pero no puede ser el punto donde nos llamen Medellín es ideal ir a visitarlo por esto. De Eso es lo turismo que tenemos sexual que y evitar. de drogas. Él es Juan Carlos Tirado, es el presidente de la Junta Directiva de Cotelco en Antioquia. Hablamos de todas estas realidades, retos, oportunidades, pero problemáticas del sector turístico. Lo último, presidente, la explosión turística de la que ha hablado en 2 o 3 oportunidades el presidente Gustavo Petro está lejos de hacerse realidad. Él decía, ahí hay por supuesto hay un sector potencialmente activo que nos puede generar una enorme economía para el país, y el presidente hablaba de millones de turistas llegando a Colombia porque las facilidades iban a estar dadas para eso. ¿Eso está cercano o eso está lejano? Eso está, como todo en este país, en una incertidumbre muy grande. Porque miren, nosotros hemos pensado por qué ayudarle al turismo. El director general de la ONU dice que el turismo va a ser el bastión para la mejora económica en el mundo, en el planeta. 1 de cada 10 empleos son de turismo en el mundo, en promedio. El presidente Petro ha dicho que el turismo será su nuevo petróleo. En concordancia con eso, deberíamos haber tenido tal vez un poco más de ayuda, y creo que todavía tenemos una posibilidad, y es trabajar en el plan de desarrollo, en el Plan Nacional de Desarrollo, porque ahí vamos a poder afectar cosas como impuestos locales, evaluar otras posibilidades de mejora. También pienso que al turismo hay que ayudarle, es porque el turismo es un dinamizador muy fuerte de las regiones. Cuando vos vas a un municipio de Antioquia, de los 125 que hay, y no te encontrás infraestructura para que la gente se quede, que es en su mayoría, es donde tenemos que empezar a hacer desarrollo, pero hay que empezar por la educación, para que no nos pase que la gente no conozca del turismo, porque en un pueblo cualquiera, díganme, uno va a Carolina,
¿qué puede hacer uno, qué pueden hacer más los habitantes para generar mayor ingreso? Y lo único que uno mira, y que ha sido históricamente en Europa lo que han hecho, es el turismo, porque empiezas a generar empleo. Nosotros somos intensivos en mano de obra, trabajamos 24/7. Claro que en el tema del empleo hay que hacer unas modificaciones y actualizarlo, que en una reunión anterior con el anterior ministro de Trabajo le decíamos que por qué no actualizábamos la labor en Colombia a lo que los jóvenes quieren, que es trabajar 4 o 6 horas. En Estados Unidos tú trabajas 4 horas, 6 horas, 2 horas, 8 horas, lo que quieras. Pero el principal, y él entendiendo que sí era viable, nos decía es que el problema es entrar en esa modalidad cuando hay unas centrales que de pronto te dicen, o sindicales que de pronto te dicen, hey, eso no lo permitimos, pero sería lograr cosas de ese tipo. Entonces, cuando tú desarrollas una comunidad o un municipio frente al turismo, primero tienes que generarle vías. Sin las vías nada. Luego, infraestructura. Simultáneamente hay que generarle seguridad y educación para que los niños desde chiquito entiendan qué es el turismo y qué les va a generar, para que no haya la migración del campo hacia las ciudades y podamos mantener un desarrollo homogéneo de los territorios. Eso es importante. Yo creo que el presidente Petro y el gobierno sí tienen en la cabeza trabajarle a esto. Lo que pasa es que yo creo que al presidente le pasó una cosa que le va a pasar a cualquiera, y es que querer el cambio es muy fácil, pero él lo quería antes y generaba unas protestas, o las incitaba, inducía, como lo quieramos llamar, pero llegar al gobierno y encontrarse el mismo problema lo hace pensar, porque es que estar ahí no es tan fácil. Yo pienso que sí puede ser, y creo que hay muchas cosas por las que hay que ayudarle al turismo. Creo que puede ser un bastión para la mejora económica de las ciudades y los departamentos y nuestro país. Además tenemos, miren, uno se compara con Costa Rica y es un territorio mucho más pequeño, tiene menos biodiversidad que nosotros y tiene mucho más turismo y de buen nivel. Sí, señor. Pues que nosotros tenemos 2 mares, somos una esquina privilegiada en América. Tenemos muchas cosas por hacer, pero hay que hacerlo lentamente.